Tengan todos muy buen día. Bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos aplicada. Hoy es jueves 9 de septiembre de 2021. Muy bien, permítanme unos instantes para que les muestre la presentación para la clase de hoy. Entonces ya pueden ustedes ver en un instante la presentación y por favor coméntenme si ven y oyen adecuadamente. Se ve y escucha adecuadamente. Perfecto. Entonces, gracias por mencionarlo. Excelente. Entonces, dice ahí en nuestra presentación, introducción. Bueno, obviamente primero dice ahí arriba, mecánica de suelos aplicada, nuestra materia. Introducción y dice resumen. En otras palabras, ya hemos visto nosotros la introducción, la clase anterior, la clase del lunes. Y el día de hoy queremos hacer el resumen. Entonces vamos a ver qué cosas habíamos visto. Y decimos, muy bien, habíamos visto ciertas obras civiles con la idea de qué ya sabemos y qué todavía nos falta saber en ingeniería civil y en esta materia. Y habíamos visto la presa Misikuni. Cuando uno ve la presa Misikuni, aparece el terraplén acá. Aquí la cara de concreto. En este borde el plinto. Y para que esto entre adecuadamente y el plinto de la altura adecuada de estas losas, ahí aparece ciertas excavaciones. Por ejemplo, aquí la idea de llegar hasta esa profundidad, por lo tanto se nota claramente ahí ciertos taludes y lo mismo en otros lados. Por otro lado, aquí está la taguía de aguas arriba para contener cualquier crecida y que se meta este túnel de unos 400 metros y el río realmente vaya por ahí mientras se construye todo aquello. Está también un camino que llega hasta este punto y para entrar a la galería de acceso donde hay una válvula y de este otro lado el vertedor. No cabe duda que esa es una obra civil y cuando vemos algunas fotos de la construcción decimos en esa obra civil está el terraplén. Están diferentes taludes pendientes en los caminos, en la roca, y debido a el diseño, también algunos otros en el cerro mismo, como se muestra acá. Concluida la obra, ahí está la presa de concreto, la taguía, el túnel, otra vez lo mismo, los taludes que ustedes han visto, la cara de concreto, el camino y después con agua. ¿No? Eso hemos dicho, es una obra civil. Entonces, vemos, no habíamos visto esta foto, pero la volvemos a ver y decimos muy interesante con la presa ya acabada en esta porción, ahí hasta arriba. Todavía se nota que se está trabajando en el vertedor, ahí está parte del vertedor. Y se nota los taludes y el diseño que han tenido para que obviamente se alcance a esa profundidad de excavación, se pueda poner el vertedor. Ese es el fondo, ¿no? No hay otra cosa. Y la excavación aquí y otra vez los taludes. De ahí viene que estos taludes tengan que ser así de grandes. Y ahí uno dice, interesante cómo debo cuidar la estabilidad de taludes y todavía me falta saber cómo hacer eso en roca. Y se nota aquí también
que, si vemos un poquito más cerca, como para excavar se necesitan anclajes, ¿no? Consecuencias, claro que hay todavía cosas que hay que aprender. El mismo talud en otra época, notan aquí los anclajes, cómo han crecido para la excavación de este sector. Bueno, es parte de lo que hablamos. Y algo más. Entonces, esa es una idea de lo que hemos visto. Y decimos algo más. ¿Cuál es ese algo más? Que para iniciar ese proyecto ha habido un estudio geológico. Entonces vemos acá los resultados de ese estudio geológico y dice dónde se va a poner la presa. Aquí está el estribo derecho, aquí el estribo izquierdo. Esto es viendo de aguas arriba hacia aguas abajo. Y la geología ha determinado que aquí hay un cierto tipo de roca, puesta como se puede ver ahí en color rojo, he dicho, verde querido decir, y se puede ver la estructura principal. Uno dice aquí hay unas discontinuidades, en este sector hay algo especial, las discontinuidades están más cerca y después acá hay otras formaciones, se puede ver que la estratificación tiene otra inclinación y aquí algo especial, ¿no? ¿En base a qué? A ondas sísmicas, por ejemplo, es lo que se dice acá. Y bueno, en ese sentido hay un diseño, una excavación, aquí aparece algo de aquello. Y por supuesto hay que hacer cierto diseño, pero el primer trabajo, claramente la geología, ¿no? Eso es lo que se ve acá. Perfecto. Si vamos un poquito más, vemos de más cerca lo mismo, ¿no? Decimos, este es ese perfil, este sector verde, y se nota que se han marcado velocidades acá. Bien. Y si seguimos viendo, uno dice en algún otro perfil, el geólogo ha dicho qué es qué. Y dentro de lo que está aquí, dice el geólogo, esto es importante, rocas sedimentarias paleozoicas del sistema ordovícico de la formación Ansaldo Superior B1, nivel B1A, limolita gris verdosa de grano fino moderadamente meteorizada, B1B, lutitas y limolitas, B1C, limolita gris altamente fracturada. Entonces aquí uno ve un B1A, B1B, B1C, y está asociada, por supuesto, con lo que hay en cuanto a geología, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien. Voy a esperar un segundo para admitir a los últimos. No hay nadie más. Bien, entonces estamos resumiendo la introducción, viendo algunas ideas adicionales, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que concierne ese proyecto. Y ese mismo proyecto, en algún estudio, trae lo que está aquí. Dice, este es el estribo izquierdo, este es el estribo derecho. Y aquí hay diferentes zonas, ¿no? En forma general dice 1, 2, 3. Y aquí dice 1, valores Luyón, y no sé qué es eso. Valores Luyón, 2, valores Luyón, diferentes zonas. Les adelanto que esa es la permeabilidad y eso involucra, obviamente, trabajar en una presa, ¿no? La idea es esa, si acercamos y vemos las zonas asociadas con valores Luyón, es parte de lo que está aquí. Consecuencia, en esta materia, después de ver la introducción, queda muy claro que tenemos un contenido definido.
No para acabar todo lo que necesitamos en ingeniería civil, ¿no? Sino en este campo de la geotecnia, qué cosas nos hacen falta todavía. Y ahí aparece capítulo 1, Geología General. Después de la introducción, Geología General. ¿Por qué? No porque es una materia, sino que queremos recordar lo que el geólogo nos puede decir. Por eso he puesto esas imágenes de geología. Es obligatorio. El geólogo nos va a avisar algunos aspectos. Hemos visto un ejemplo muy general. Entonces tenemos que entender al geólogo. Por eso viene el capítulo 1, en que vamos a recordar lo que hemos llevado en geología general, pero viendo bien lo que sabe el geólogo y tendiendo a ver lo que nosotros necesitamos oír. Esa es la idea. Luego está un segundo capítulo de mecánica de rocas, luego descripción del macizo rocoso y después están los ensayos in situ. Y uno dice, perfecto, aquí noto que dice mecánica de rocas y la materia es mecánica de suelos aplicada. Entonces uno ya sabe aquello, ¿no? Dice, ¿el término es realmente correcto, suelos aplicada? La respuesta es no. Así ha quedado en función de lo que ha ido pasando en los años. Y en los años se diseñó una mecánica de suelos aplicada como aplicación en suelos, pero ha cambiado ya hace muchísimos años. Pero el nombre ha quedado y ha sido diseñada hacia rocas. Pero uno mira y dice, mecánica de rocas es un capítulo. Entonces todavía hay más. Posiblemente un mejor nombre para la materia fuera ingeniería de rocas. O sea, involucra la mecánica de rocas y la aplicación a qué taludes, túneles, capacidad de apoyo. Ahí se me escapó algo que no me fijé. Muy bien. Entonces, esa es básicamente la idea. Entonces, con eso dicho, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende bien qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el contenido? Quizá enfatizo un poquito más en esto y digo, no me olvido que aquí hay una primera parte y marco ahí y digo, es un capítulo 1 de un repaso, no le vamos a dar mucha importancia, pero luego viene otros capítulos asociadas, si hacemos el paralelo con mecánica de suelos, hemos visto en mecánica de suelos 1 y 2, ensayos de laboratorio, ensayos de campo y las propiedades físicas. Vamos a ver que esto es el equivalente a aquello. Y después en mecánica de suelos hemos visto la aplicación en taludes, capacidad de apoyo, asentamientos y todo aquello. Y eso es lo que viene después. Aquí se me ha filtrado y no le prestó atención. Uno cree que ya todo está bien. Taludes, túneles y capacidad de apoyo. Esa es como una aplicación. Esa es una porción. Todo es una ingeniería de rocas, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso nos preguntamos... ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, un pequeño comentario. En este momento hay 3 personas esperando ser admitidas y ya de lejos ya no deberían. Por esta única vez voy a admitirlos. Se los digo a ustedes para que a futuro no digan qué ha pasado. Solo no se olviden, por favor, que deben llegar en los primeros 20 minutos de clase y no a cualquier hora. ¿Por qué? Porque es obligatorio asistir. Pero a eso voy. Entonces, todo esto como resumen de la introducción nos lleva a un cronograma. En ese cronograma vemos que
se inició las clases el 6 de septiembre y ahora vamos a empezar con geología general por 3 clases, luego mecánica de rocas y vamos a tener exámenes, el primer parcial dividido en 2 partes y en fecha 14 de octubre y 28 de octubre y hay fechas también para el resto de los exámenes. Hay un texto que lo vamos a llamar Ingeniería de Rocas, que utilizamos nosotros en este grupo 2. Y en la plataforma estamos en este grupo Mecánica de Suelos Aplicada, ese es el nombre real, este es el grupo 2. Y como ya han podido ver, porque todos ustedes están registrados, he empezado con los exámenes pasados, siempre hay que saber aquello, los exámenes pasados, tenerlos a la mano, saber hacia dónde vamos en la materia. Adicionalmente está el plan global y está el cronograma y ya he puesto la introducción con las videoconferencias, la que hemos dado y la lista de asistencia. Ya les he hablado de la asistencia. Tenemos nuestra clase en Meet. Ustedes reciben en su correo porque están en el Classroom y cuando entran se registra su asistencia automáticamente y si entran a 1 hora y continúan, permanece en verde hasta el final. He subido ya la de la primera clase para que la vean. Tienen que descargar y abrir con un navegador y no hay ningún problema. Pueden ver esto, pero cada vez verifiquen su nombre, que todo ha salido bien. Y si tienen alguna observación, me dicen. Y cuando llegue el examen, pues es obligatorio asistir al 75% de clases. Y esto es lo que uno ve. En el camino puede, por ejemplo, suceder que a este alumno que está ahí conectado, por X o Z razón, ya van a ir viendo cómo puede funcionar, llega a esa hora y digo, tal persona, por favor, comente tal cosa, pregunte o levante la mano, cualquier cosa. Y simplemente silencio absoluto. Bueno, en ese caso lo quito y quedas registrado hasta ahí. Pero esa ya no vale porque necesita asistir a toda la clase, ¿no? Entonces puede haber estado conectado un rato, pero si después lo quito, ya no queda. O si se va o cualquier cosa. Y tienen que tener cuidado en eso. No es por arruinarles la vida, es para que escuchen, para que estén presentes. No hay que olvidarse aquello. Bien, eso sé que hace nuestra introducción, el resumen. Ahí paro un momento. Y si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Este es buen momento. ¿Cuándo deben llegar? En los primeros 20 minutos. Si esta clase ha empezado 9:45, hasta las 10:05, el rato que no esté viendo la presentación o cualquier cosa, los voy a admitir. Pero ya después ni voy a ver porque voy a estar concentrado en la presentación y porque tienen que asistir a toda la clase. Entonces, si alguien decide entrar a las 11, no va a poder porque ya no vale. Entonces ya no, uno no se complica la vida, solo no va a poder entrar. Bien, esas son las reglas, esa es la idea. Por favor, ahora levanten la mano electrónicamente, ¿no? Bien, hay 83 conexiones y hasta ahora 47 manos. Hay un montón de gente que quizás solo ha dejado su celular. A eso me refiero. Entonces esperamos un momentito más. Veo 55 manos de 83. Yo soy 2, la presentación, y otro de 81. Entonces hay más de 20 personas en ese sentido sin aprender nada. Consecuencia, algunos quizá, antes de cualquier cosa, debo decir, son personas que
quizá no pueden levantar la mano por el dispositivo o algo así. Entonces pregunto, ¿no? Algunos veo que no tiene la mano levantada. Elías Sion Choquevilca. Vilque, ¿estás ahí? Sí, perdón, lo Ahora sí bajé veo la hablando. mano. Muy bien. ¿Está Grover Laura Roque? Sí, aquí estoy, Inge. Ok. ¿Está José Enrique Fernández? Ok. Luis Germán Flores, ¿por qué estás en dos dispositivos? ¿Me puedes explicar? Buen día, ingeniero. Sí, porque estoy en mi celular y en la laptop y estoy en el trabajo. Y en caso de que se me llegue a salir de por los megas, tendría que estar con la laptop por el tema de lo que mencionó, no ve de la asistencia. Estoy en el trabajo en este momento. Ay, ay, ¿tu jefe no te va a votar? La laptop está ahí, estoy con el celular en mano escuchando. Ok, si yo fuera tu jefe te descontaría. Pero Está eso no bien. importa, no necesitas comentar, pero me entienden, ¿no? Y si soy tu Sí, sí, docente y no aprendes, también te voy a pasar factura, pero bueno, está bien, voy a asumir ahorita que sí estás estudiando y aprendiendo. Bien, ¿está Sara Vargas Hinojosa? ¿Está presente y está escuchando Sara Vargas Hinojosa? Sí, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Ok, gracias. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Un control aleatorio, no total, de los presentes. Y no se olviden que hay que estar presente. No por arruinarles la vida, por una sola razón. Porque necesitan escuchar todo. ¿Ok? Bien, pueden bajar sus manos. Bien. Quedan algunas manos levantadas. ¿Pueden bajarlas, por favor? Wilfredo Araníbal Vallejos, ¿estás ahí? Sí, ingeniero, aquí estoy. ¿Y por qué no bajas tu mano? Ya la has bajado. Grover Rafael Cardoso, ¿estás ahí? Sí, perdón, no, ese dato me distrae. Ok. Y Flores, ya hemos charlado. ¿Sigues ahí? ¿O tu jefe te ha llamado? ¿Puedes bajar la mano? Bien, jóvenes, ven lo importante que es estar atento. Van a tener mucho cuidado. Una vez más, hay circunstancias difíciles, hay varias cosas, pero es imprescindible estar atento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar a Flores un momento a que vuelva.
Pero bueno, ahora empezamos con el tema de geología general. Bien, no nos olvidemos que geología general, pues, es una carrera de 5 años, o geología en forma general, de 5 años, y el geólogo estudió tanto tiempo como el ingeniero civil, ¿no? También no nos olvidemos que hay una materia de geología general en ingeniería civil de un semestre. Entonces el ingeniero civil sabe un poquito de lo que sabe el geólogo, lo que va a necesitar en ingeniería civil. Y ahora tenemos un capítulo en un semestre que nos recuerda qué sabe el geólogo. Y es importante, ya van a ver conforme pasen los años, de seguro van a recordar varias cosas de las que hemos hablado. Y es importante discernir qué sabe el geólogo que va a trabajar con nosotros en un proyecto y que nos va a pasar informes para que leamos y qué debemos entender. Bien, entonces, en cuanto a geología general, en esta primera clase hoy jueves, es un asunto muy, muy general. En esta clase entra lo que aparece aquí desde definiciones, hasta tectónica de placas. No es algo que vayan a escribir especialmente en sus informes, pero es geología. Entonces en esta clase vamos a hablar algo de eso. Y después viene lo que definitivamente sí escriben en sus informes y necesitamos entender bien. Ciclo de la roca, geología estructural y tiempo geológico. Y las dos siguientes clases las vamos a ver más aplicativas en ese sentido. Pero ahora que hemos hecho la introducción, hemos repetido y seguimos con ideas generales para asentarnos, vamos a ver esto de acá. Empecemos con la definición de geología, ¿no? Hacia eso vamos. Entonces, ¿qué se entiende por geología? Dice aquí del griego geo, tierra, y logos, discurso. Es la ciencia que persigue la comprensión del planeta Tierra, dividida en geología física e histórica. Y la geología física estudia los materiales que componen la Tierra y busca comprender los diferentes procesos que actúan debajo y encima de la superficie terrestre. Y el objetivo de la geología histórica es comprender el origen de la Tierra y su evolución a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos subrayar aquí? Algunas cosas, por supuesto. Decimos, si vamos a hablar de geología, y ya está marcado y volvemos a poner, geología, comprensión del planeta Tierra, algo realmente grande. Y eso involucra comprender los procesos que actúan debajo y encima de la superficie. Estudia los materiales que componen la Tierra. Y además comprender, otra vez más aparece el término comprender, que es extremadamente general, pero da una idea, el origen de la Tierra y su evolución. Bien, entonces uno dice, ¿dónde entro yo como ingeniero civil? ¿Dónde me topo? ¿Qué tengo que saber de lo que el geólogo dice? Y la idea es muy clara, ¿no? Básicamente, estudia los materiales que componen la Tierra. Esa es la primera parte por la cual tenemos que saber algo de geología. Y además habla de procesos, se nota que también es algo interesante para nosotros. Bueno, cuando aquí habla de el origen de la Tierra, uno dice, no sé hasta qué grado
Yo necesito saber ese origen para hacer una presa y su evolución, pero hasta cierto grado, como se le enfoca a la geología, pues eso va a comprender procesos y materiales. Entonces, de ahí viene que nosotros tengamos que trabajar con los geólogos, evidentemente. Y lo que les he mostrado en la introducción y por ejemplo, en la presa Misikuni, qué dibuja el geólogo y qué nos avisa, es información adecuada y grande, ¿no? Muy bien. Entonces, queda claro qué es geología, hacia dónde vamos. Volvemos a decir, según esta definición, ciencia que persigue la comprensión del planeta Tierra, los materiales, procesos, origen y evolución. Esa es básicamente la geología. Bien, si desean hacer alguna pregunta o comentario, háganla con toda confianza. Bien. Vayamos ahora a ver un otro aspecto, la estructura interna de la Tierra. Vamos a hablar mucho de estructura, porque aquí dice geología estructural. No, por supuesto, no necesariamente es de toda la Tierra, ya vamos a ver que no, pero sepamos qué entiende el geólogo, qué es lo que sabe dentro de su conocimiento. Algo que todos sabemos porque vemos en colegio, es lo que está aquí, ¿no? Que la estructura interna de la Tierra debe verse así. Agrandamos esto y decimos, de este lado hay una forma de ver esa estructura de la Tierra. Entonces dice, esa estructura consiste de un manto, de un núcleo y de la corteza, primera manera de ver. Y esa es la estructura de la Tierra, eso queda claro. Pero hay otra manera de ver esto mismo y aquí se puede ver, dice, está el núcleo externo, está la mesósfera o manto inferior, está la astenosfera acá, está la litosfera. Y uno dice, evidentemente de todo eso he oído. Y me estoy olvidando que también dice núcleo interno. Si nosotros nos acordamos y decimos como planeta Tierra donde vivimos y construimos, no tiene nada que ver con el núcleo, no tiene nada que ver con el manto, y nosotros estamos en la corteza, está bien. Y si solo nos acordamos y decimos corteza, manto y núcleo son las partes y no necesitamos decir más, está bien, no hay problema. Pero la idea es que eso saben los geólogos, ¿no? Y un poquito nos ayuda a todos recordar lo que saben los geólogos. Y si llegamos a esta porción superior, aquí está esa porción superior, con el término mesósfera, astenosfera y litosfera, y en la parte superior, en esa litosfera, vemos la profundidad y vemos que existe, nos dice, mire, hay una corteza y esa corteza puede ser la corteza oceánica y además la corteza continental, ahí está. Y uno ve los espesores y le queda claro. Y uno dice, debemos nosotros vivir por ahí. Y eso involucra por debajo una cierta profundidad. Nada más, es solo para ubicarnos, nada más. Bien, y en esa corteza que acabamos de mencionar hay ciertas propiedades, vale la pena recordar en forma general. Esto no incide en nuestra presa de ninguna manera, o nuestra carretera, o lo que nos falta, pero vale la pena recordar un par de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que uno encuentra acá? ¿Qué es lo que dice en relación
a la corteza. Leo un poquito. La corteza es la capa rocosa externa comparativamente fina de la Tierra. Se divide generalmente en corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica tiene alrededor de 7 kilómetros de grosor y está compuesta por rocas ígneas oscuras denominados basaltos. Por el contrario, la corteza continental tiene un grosor medio de entre 35 y 40 kilómetros, pero puede superar los 70 kilómetros en algunas regiones montañosas. A diferencia de la corteza oceánica, que tiene una composición química relativamente homogénea, la corteza continental consta de muchos tipos de rocas. El nivel superior de la corteza continental tiene composición media de una roca granítica denominada granodiorita, mientras que la composición de la parte inferior de la corteza continental es más parecida al basalto. Las rocas continentales tienen una densidad media de unos 2.7 gramos por centímetro cúbico y se han descubierto algunas cuya edad supera los 4.000 millones de años. Las rocas de la corteza oceánica son más jóvenes y más densas, cerca de 3 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué debemos acordarnos? Subrayamos, llegamos aquí y decimos si estamos hablando de lo que es la corteza, debemos definitivamente poner corteza subrayado y poner claramente que existe lo que es la corteza oceánica y la corteza continental. Y marcamos aquí que una tiene 7 kilómetros y la otra de 35 y 40 kilómetros. Y marcamos que una tiene predominantemente granodiorita de 2.5 gramos por centímetro cúbico y la otra básicamente densidad 3 gramos por centímetro cúbico. En algún lado estaba la otra roca que ya no la estoy viendo. Ya, ahí dejamos. Bien, entonces ha quedado subrayado algo interesante, ¿no? Entonces, cuando uno se vuelve a imaginar esto, dice, ya he entendido, realmente no hay problema, no me va a tomar en el examen, no es que es gran cosa que sepa el geólogo, pero gracias al geólogo, quizás eso también podemos decir, yo sé qué altura es esa y qué altura puede ser esa de ahí. Aquí estamos hablando de 7 kilómetros y aquí estamos hablando de unos 40 kilómetros. Y ahora me pongo a pensar y digo, si yo hago un túnel, el túnel en una montaña va de un lado a otro, ¿cuán profundo estoy? 200, 300 metros, 500 metros. Pues uno dice, no, realmente se trabaja en la superficie. Si uno ve las perforaciones petroleras, no es nuestro campo, pero de rato en rato aparece en el periódico y uno ve hasta qué profundidad han llegado en tal pozo, ¿no? Y es 4 kilómetros. Entonces uno dice, si han perforado aquí, han perforado unos 4 kilómetros. Perfecto, me da una idea de dónde estoy yo y el geólogo me ha ayudado a ver esas cosas, ¿no? La geología, pues, estudia todo aquello y ellos estudian eso y además nos hacen mapas, dibujos y todo aquello. Y yo digo, excelente, excelente. Si pienso en el suelo, aquí cambio un poquito esto y digo, si pienso en el suelo, la densidad del suelo típica es 2 gramos por centímetro cúbico. Y aquí yo estoy viendo valores de 2, 7 y 3. Ya me da una idea de cómo estoy cambiando del material. Muy bien. Y si pasamos a hablar del manto, no me olvido la idea de núcleo, luego manto y luego corteza. Entonces, si voy un poquito más abajo, dice, más del 82% del volumen de la Tierra está contenido en el manto. Una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros.
El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química. El tipo de roca dominante en la parte superior es la peridotita, que tiene una densidad de 3.3 gramos por centímetro cúbico. A una mayor profundidad, la peridotita cambia y adopta una estructura cristalina más compacta y por lo tanto una mayor densidad. Entonces, una vez más, uno dice, quiero subrayar algo aquí como idea general de que los geólogos nos han ayudado a entender, y en la primera clase de geología uno la toma fácil y liviana y dice, si estoy hablando del manto, no me equivoco, un segundito. Entonces subrayo aquí manto y habla de peridotita, 3.3 gramos. Perfecto. Y después leemos un poquito más sobre el núcleo y pasamos a ver lo que es el núcleo. Y dice, se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre, elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro. A la presión extrema del núcleo, este material rico en hierro tiene una densidad media de 11 gramos por centímetro cúbico y se aproxima a 14 veces la densidad del agua. Entonces ahí está, hierro y níquel. Excelente, no hay que saber de memoria, no entra al examen, pero me da una buena idea de dónde estoy, porque el geólogo me ha ayudado con eso. Entonces, una vez más, en este asunto, he visto esto que es la corteza, tenía una idea general, y esto que es el manto, y eso que es el núcleo, y ahí están las dimensiones. Perfecto. Y por otro lado, no me olvido que si estoy hablando de propiedades físicas, lo anterior era químico. Físico, viene esto de núcleo interno, núcleo externo, mesósfera, astenosfera y litosfera. Pero ya es un asunto de propiedades físicas, pero es la misma Tierra vista de esa otra forma. Excelente. Entonces, muy simple. Hemos nosotros dicho, entendemos la definición de geología. Entonces, denme un instante. Por lo tanto, aquí marcamos y decimos definición de geología, listo. Estructura interna de la Tierra, listo. No entra al examen, pero haber escuchado es bueno como concepto general, y el geólogo es el que ha estudiado todo eso, ha hecho esos dibujos y le agradecemos. Bien, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien, yo sí pregunto porque ahora veo a Luis Germán Flores Soto con la mano levantada. Tal vez ya estás un poco cansado de estar con la mano levantada. ¿Podrías bajarla? ¿Podrías mencionar algo? Bien, entonces es inevitable ver que como alumno es como si se hubiera salido de la clase, ¿no? Si estuviéramos pasando clases en la 691E, se fue a atender algún asunto fuera y no está en clase. Por favor, entiendan bien eso, no estoy arruinando a Luis Germán Flores Soto. Simplemente entiendan bien la importancia y que no es difícil ver quién está y quién no está. Primera clase, evidentemente uno dice, me va a servir para aclarar, pero
van a tener mucho cuidado con aquello. Y ahí es alguien que es evidente que no está. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo quitarlo, ¿no? Porque no está. Y agarro aleatoriamente otro nombre. Incluso ustedes sabían que hay extensiones de Chrome que agarran nombres aleatorios. Y uno pregunta, ¿y está Daniela Gandarillas aquí? Sí, Inge. Ok. Y aparece otro nombre aquí, Jared Lafuente. Sí, ingeniero. Ok. Entonces noten la idea de que deben estar presentes. Nada más. Por eso es que paro un minuto para eso. En esta clase que es muy simple, ¿no? No le daremos más vueltas. Bien. Entonces, ahora vayamos a ver qué saben los geólogos, qué cosas han hecho sobre los continentes y el fondo oceánico. Entonces, son ellos los que dibujan esto. Y si acercamos, nos dicen, mire, aquí está un continente, esto está asociado con el Japón y le hemos puesto el relieve y aparece una fosa submarina. Aquí otra fosa submarina, le ponen nombres, se nota clarito. Del Japón, las Marianas, Filipinas, y uno ve y dice, muy interesante cómo se muestra aquello. Uno va a otra parte del mapa y dice, aquí nosotros vivimos, entonces acercamos lo propio. Uno ve que aquí hay una plataforma continental, aquí hay una montaña en el mar y se llama dorsal, y además nos trae unas flechas asociadas con el corte y cómo se puede mover eso. Entonces, ¿quiénes saben esas características de lo grande del continente? Los geólogos que dibujan esto. Y últimamente se nos olvida que son los geólogos porque uno puede entrar a Google y ve esas cosas, ¿no? Y dice, Google sabe, pero obviamente está relacionado con geología. Bien, ¿y qué debemos aprender dentro de esto y que como ingenieros civiles nos tiene que quedar en la mente el rato que se hacen dibujos y se hacen características de los continentes extra de lo que es el fondo oceánico? Se describen escudos, aquí miren, y vamos a agrandar un poquito esto, se describen escudos, se describen otros aspectos, y aquí dice plataformas estables, cinturones montañosos, jóvenes y cinturones montañosos antiguos. Entonces uno mira aquí y ve y dice, muy interesante, color rojo en Sudamérica, esto que se conoce como el escudo brasileño y el escudo del Orinoco. Luego ve este sector con ese otro color algo más verduzco, marrón, plataformas estables, en esencia, escudos cubiertos por rocas sedimentarias, dice, son esto. Y después aparecen estos otros sectores que son cinturones montañosos en este color y en este otro color cinturones montañosos antiguos. Entonces uno mira ese color y los Andes son cinturones montañosos jóvenes. Uno mire aquí los montes Apalaches, ya son más antiguos. Aquí hay otro y así sucesivamente algunos otros. Bien, entonces uno dice, muy interesante saber de esto, porque obviamente si voy a yo ahora a trabajar en rocas, pues alguna influencia tiene que tener en el tipo de roca, en la posibilidad de sismos, en varios aspectos que ya vamos a entender, pero es un asunto de geología y ya me viene a mí que voy a hacer ingeniería de rocas en Bolivia, que nosotros estamos por acá. Entonces entiendo de entrada que va a haber algún sector hacia el este asociado con el escudo brasileño, va a haber un sector en el medio asociado con una plataforma estable, es decir, roca sedimentaria encima del escudo, y por supuesto el cinturón montañoso que es obvio, ¿no? Y
También nos hace recuerdo que en colegio nos daban unos mapas mudos y teníamos que pintar esas cosas. No es nada desconocido, pero es un aspecto de geología, ¿no? Ahí está. Perfecto. Entonces ahí está lo que los geólogos saben, nos han avisado. Todavía uno se pregunta, ¿necesitaré eso en una carretera? ¿Necesitaré eso en ¿cómo se dice? En una presa o algún túnel en especial? No, ya vamos a ir viendo. Luego hay un aspecto muy interesante sobre la deriva continental. Y aquí aparecen algunos términos que ya podemos pensar que usan los geólogos, aspectos de tiempo. Y por supuesto que si vamos a leer sus informes, tenemos que saber algunas cosas, recordar algunas cosas. Y aquí dice, si vamos a hablar de deriva continental, vamos a pensar que todos los continentes eran uno solo, y el primero se llamaba Pangea, e involucraba lo que el día de hoy conocemos como Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, la Antártida. Estaba todo junto y se llamaba Pangea. Claro, y aquí dice el mar de Tetis, y ya uno empieza con ciertos términos y hay que nomás reconocer que aparecen juegos, videojuegos, teorías y el oscurantismo asociado con cosas así, ¿no? Pero no es el caso, es simplemente la idea de un continente que se llamaba Pangea. Y si nadie relacionó eso con el oscurantismo, no se haga lío. Pero, bueno, se me fue la mano en decir algo. Bien. Y aquí nos dice, ha habido unas variaciones y se nota claramente. Hace 200 millones de años, y eso es geología, ¿no? Tiempo. En lo que los geólogos le dicen el Jurásico inferior, estaba Pangea, luego 150, luego 90, 50, 20 y la actualidad, y hay un cambio. Entonces vemos en más grande eso mismo. Hace 200 millones, miren esta porción. Hace 150 millones, un movimiento y aparece eso. Especial énfasis, pónganle aquí Sudamérica y África, la misma plataforma. India acá. Ahora esto separado, India ahí, la Antártida ahí. Hace 50 millones de años, la Antártida ahí, más separado, India ahí. Y hace 20 millones de años, la India chocando con esta otra placa y formando el Himalaya, y esto es una separación. Y en la actualidad, esa es básicamente la idea. Entonces, pregunta, ¿en la actualidad se siguen moviendo los continentes? Por supuesto que sí. Y detrás está la deriva continental. Hace poco tiempo en alguna parte decía lo medido entre algún sector aquí y Europa, es 1 centímetro. La separación es 1 centímetro por año en cuanto a velocidad. Y entonces es claro que en el tiempo en el que vivimos podemos considerar eso fijo, pero si pudiésemos vivir eternamente, podemos imaginarnos que los paisajes cambiarían y los continentes también. Eso queda muy, muy claro. Muy bien, entonces esa es una primera idea de el planeta donde estamos, donde vamos a hacer obras civiles, y nuestros compañeros de trabajo, los geólogos, conocen muy bien estos detalles y han aparecido términos que hay que entenderlos, no saberlos de memoria. No es que un examen va a decir, ahora explique cómo era el planeta Tierra en el Cenozoico inferior. No. Eso es un asunto de exámenes de geología. Ahora simplemente entendemos la idea general. Y por supuesto, detrás de esto, hemos hablado y les he dicho, presten atención a que África y Sudamérica realmente estaban unidos y han sido los geólogos
que se han planteado cómo es que funcionaba, si se puede probar o no. Y realmente cuando se ve las placas, no es necesariamente lo que está por encima del agua, sino también por debajo del agua. La superposición es excelente, entonces lleva a pensar que sí estaban unidos, que esta idea que hemos visto de separación es correcta. Cuando se pone a pensar en Norteamérica y los montes Apalaches que les he mencionado son antiguos, bueno, y se nota, y uno va a África y ve la relación, dice, tienen que haber estado y haber sido uno antes, ¿no? Las ideas de esto. Luego, una vez más, cuando uno ve Sudamérica y África y dice, aquí he visto estos restos de esqueletos y este otro lado he visto estos restos de esqueletos, pues es claro que estos tienen que haber sido un solo lugar, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, entonces también está la Antártida aquí, ¿no? Lo que decíamos, aquí está la Antártida y uno puede ver ciertos lugares asociados con estas mismas características, características que han quedado en Sudamérica, que han quedado en África y han quedado en la India, por eso el viaje que se mencionaba. Entonces, de ahí venía que constituía un solo continente llamado Pangea. Perfecto. Y lo mismo si uno habla en cuanto a los polos, en cuanto al norte magnético. Pues nadie ha ido al núcleo, pero entiende que ahí hay hierro, como hemos visto, lo cual crea un campo magnético, y este campo magnético, pues, se lo puede medir, entonces de ahí vienen esas flechas, ¿no? Y cuando uno está en un sector o en otro lado, por supuesto, el campo magnético es diferente. Bueno, lo que se sabe es que si uno ve ese norte magnético y se pone en un lugar, dice, de acuerdo a ciertas mediciones y medido en cierto lugar, el campo magnético, el norte, ocupaba esa posición. Y midiendo en otro lugar, el campo magnético ocupa esa posición, lo cual no es posible. Para el planeta era un solo campo magnético. Bien, pero si uno ubica de acuerdo a lo que es esta migración, este movimiento de ese continente en el tiempo, y dice, he medido en este lugar y luego en este otro lugar, pero el norte relativo en función a la posición, y luego compagina, ahora sí, resulta que el campo magnético es aproximadamente el mismo, pero para eso tiene que haber el movimiento del que hablamos. Bueno, entonces todo eso hay que agradecerles a los geólogos, el entender cómo es que nuestro planeta ha evolucionado, ¿no? Esa es la geología, el comprender el origen y los mecanismos y la evolución en el sentido de cómo ha ido cambiando en el tiempo. Interesante, ¿no? Ahora, eso nos va a servir a nosotros, pues, el rato de hacer un túnel, no necesariamente, ¿no? Pero eso es geología. ¿Y todo esto debido a qué? Debido a que la deriva continental, a que por debajo de la corteza hay un sector que hemos entendido, ¿no? Está el núcleo interno, el externo, físicamente hablando, después el manto inferior y la astenosfera. Y bueno, debido a la composición física, resulta que hay un movimiento y una posibilidad es que se mueva de esta manera, que sigue esa trayectoria. Al igual que en el océano, hay claramente líneas de movimiento, pues debajo en la tierra es lo propio.
Esta es una opción que plantean los geólogos porque no saben absolutamente todo. Y en esa opción uno dice, ya veo porque hay un cierto movimiento. Perfecto. Bien, en más detalles no me preocupa mucho. Si los geólogos son los que, o quizá eso sí puedo decir, entonces en ese movimiento termina entrando acá el material y termina saliendo acá el material. Y por eso se forma una dorsal. Y uno ve un poquito más y dice, en todo ese movimiento entra y sale material, hay un cierto campo magnético que nos permite ver varias cosas y en este caso decimos, cuando sube el magma, hace que haya más material aquí, entonces hay una expansión en ese sentido y esto lleva a ciertos campos magnéticos que no nos metemos, saben ellos, pero nos ayuda a ver este asunto de la deriva continental. Bien, hasta ahí paramos un momento y decimos, ¿tienen alguna pregunta de lo que saben los geólogos? La idea esta que no es que la vamos a aplicar directamente, pero en una primera clase hay que hablar al respecto. Entonces, ¿alguna pregunta, algún detalle, algún comentario? Bien, yo pregunto, ¿Yasmira Sebo Heredia está aquí? Sí, Inge, buenos días, estoy presente. Ok. ¿Y John Omar Huanca está aquí? Buen día, Inge. Sí, estoy. Ok. Bien. ¿Qué otra cosa nos han enseñado los geólogos, manejan los geólogos y en esta clase hay que recordar? No hay nada más escondido que esa palabra, hay que recordar, ¿no? Muy bien. Entonces, la última parte para hoy es esta de la tectónica de placas. Pues hay más cosas, pero son para la siguiente clase. Como dije al principio, los otros se aplican mucho más a lo que vamos a leer en sus informes y nosotros mismos vamos a querer entender mucho más de geología estructural y nosotros hacer geología estructural en ingeniería civil, por ejemplo. Pero ya llegamos a eso. Lo último para hoy, tectónica de placas. Entonces hay todo un movimiento y dentro de todo ese movimiento se ha visto que hay diferentes placas. Un ejemplo y otro ejemplo. Entonces nos ubicaremos. Cuando ve uno aquí, dice ahí está la placa sudamericana. Nosotros estamos ubicados por acá. Y dice, todo esto corresponde a una placa. Es la placa sudamericana y ahí está dibujada en amarillo. Y con todo este movimiento que hemos visto, hay contacto y hay compresión y expansión. Dice, en algunos sale el magma, por lo tanto hay expansión, se separan las placas. En otros lugares las placas se unen y se mete uno con respecto a la otra. Y en otras sucede eso de ahí. Entonces hay lo que se conoce como un borde divergente, un borde convergente o un borde transformante. Y cuando uno ve las placas, dice, por ejemplo, aquí que se separan, es un borde divergente y es en el océano. Aquí está el borde convergente y aquí otra vez un borde que es divergente y en este otro sector un borde transformante. Perfecto. Entonces está la idea muy clara. Y aparecen algunos nombres. Placa Antártica, placa de Nazca, placa de Cocos, placa de Pacífico,
placa caribeña, ¿no? Placa africana. Y digo, excelente, qué bueno saber que la corteza terrestre está así. Si vemos más detallitos de lo que ya hemos hablado, decimos si aquí sale magma, entonces esto se separa, estamos hablando de esto. Perfecto. Por supuesto, el hecho de que salga magma y puede representar, por ejemplo, cualquier cosa que suceda ahí y el magma tienda a subir. Entonces podría haber primero una ascensión y luego un valle como se muestra aquí y finalmente un mar y después todo eso. Es posible debido a esto que estamos aprendiendo. Es una manera de movimiento. Y la otra es la convergencia. Entonces dice aquí, miren, en cuanto a convergencia, puede ir en este sentido, en este otro sentido, o en este otro, ¿no? Son diferentes maneras, sea como sea, puede igual ese movimiento generar fusión. O sea, es tal el movimiento, tal la presión, que todo esto se funde y eso es lo que trata de salir. Y ahí vean ustedes unos volcanes que pueden ser en el continente, pueden ser en el océano o esto que está aquí, y esto que está aquí involucra que esto ha venido sobre esto y por eso dice montañas colisionales, ¿no? Esa es la idea. Estaba explicando en pequeño, ¿no? Les decía, primera opción, se forma eso, se forman las montañas, o segunda idea, puede suceder eso en el océano, o tercera idea, esto llega sobre esta placa y otra vez una formación. Entonces, toda esa formación y el conocer esto, el hacer esos dibujos, es geología. Son los geólogos los que terminan avisándonos eso. Y nosotros, no es que necesitamos para nuestras obras saber eso, pero qué bueno entender que si esto es Misikuni y aquí vamos a nosotros construir una presa y poner un lago, pues es parte de un todo, de un ciclo, de ciertos movimientos. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos saber, no mucho más. Bien, y otra vez para repasar, no necesariamente dice eso ahí, es la misma idea, pero para repasar usamos esto. Y decimos, no me olvido que la corteza terrestre tiene una corteza oceánica, una continental. Adicionalmente, debajo está la astenosfera en este caso, o la litosfera, y hay un movimiento por debajo que lleva a esta situación. Fusiones, montañas, mares, terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y las velocidades, ahí uno ve de todas esas placas, unas velocidades que aparecen en rojo, ahí, mayores a 7 centímetros al año, y otras velocidades que aparecen en otros colores. Esta, por ejemplo, de acá, de 1 a 2 centímetros por año. Y ahí se nota los movimientos que estamos en ese planeta. En este sector de Sudamérica, entendemos que esta placa de Nazca se mueve en ese sentido, mayor a 7 centímetros por año. Y sabemos, ¿no? Ya hemos escuchado muchas veces lo que eso involucra. Perfecto. Esa es básicamente la idea. Y todo debido a un movimiento que hay por debajo. Nada más, ¿no? Y noten las diferencias entre ese y ese. Y aquí hay un modelo de capa profunda y aquí un otro modelo. Les había dicho, es cuestión de seguir investigando. Saben ya algo los geólogos, pero no hay que nunca tomar como absoluto, ¿no? Estos dibujos nos muestran la idea. Y con eso, el día de hoy hemos visto la definición de geología, la estructura interna de la Tierra,
las características de los continentes y del fondo oceánico, la deriva continental, la tectónica de placas, ahí hemos quedado. Y para la siguiente clase tenemos el ciclo de la roca y la geología estructural y después el tiempo geológico, porque queremos saber qué sabe el geólogo y queremos entender los informes que nos envíe, ¿no? Y ya poco a poco vamos a llegar a las obras. Bien, esa es toda nuestra clase para hoy. Pueden hacer sus preguntas, las que deseen, en cuanto a la introducción misma y las reglas del curso, en cuanto a esta parte de geología. Los escucho. Dije, perdón. Lo que hemos visto hoy día acerca de los movimientos de las placas, lo que pasa por debajo, ¿son simplemente teóricos matemáticos o ya son comprobados a su totalidad? Qué buena pregunta. A ver, veamos, escojamos una figura. Una de estas últimas, esta de acá. Y esta de acá. Bueno, realmente no sé el detalle. Me acuerdo que en algún libro de geología dice, ¿y cómo sabemos todas estas cosas? Y algún rato le di una ojeada muy rápida, pero el día de hoy ya no me acuerdo mucho la respuesta, pero voy a volverle a dar una ojeada. Pero, ¿cuál es la idea? Algunos dicen, en este sector, sabiendo que aquí arriba hay tal, sabemos que sale. Entonces, ¿qué podríamos decir de que sabemos por observaciones que sale el magma? Podríamos llamarlo teórico matemático o empírico visual, bueno, más lo segundo, ¿no? Y luego tenemos esta suposición que aquí viene de esta otra manera, es solo como un ejemplo. Y podríamos nosotros decir, esta de acá tiene un núcleo y de ahí hacia allá un movimiento, y aquí alrededor del núcleo otras cosas. El hecho de que se plantee esto o esto representan solo hipótesis, en base a observaciones hasta cierto grado, porque hay perforaciones, pero no se olviden hasta dónde hay perforaciones, en base a cálculos en el sentido de tiene que pesar tanto, tiene que, para tener este campo magnético, haber tal densidad abajo, cosas de ese estilo. Entonces, sí se puede decir que hay modelos matemáticos, sí se puede decir que hay aspectos empíricos, pero aquí hay que agregarle que cualquier modelo que se haya hecho y que pueda explicar cierta realidad no necesariamente refleja la realidad. No sé si es que respondo a tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Hecho, entonces vámonos. Nos vemos mañana. Mañana nuestra siguiente clase. Tengan muy buen día. Bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.